Los visigodos han sido destrozados. En cuestión de un puñado de años, el otrora imponente reino visigodo de Tolosa ha sido borrado del mapa. Pero un guerrero visigodo, de nombre Don Pelayo, juró vengar a los caídos y dar inicio a una guerra que duraría 800 años. Damas y caballeros, comienza la reconquista. Los moros habían tomado casi toda la península, todo el reino visigodo, a falta de la narbonense, donde había un último reducto visigodo que se negaba a caer ante el poderío musulmán. Sin embargo, esta resistencia no tardaría en ser aplastada. Una parte de los visigodos huyó hacia la narbonense, otra al reino franco, otros al norte, con la esperanza de poder tener cierto grado de libertad entre las montañas astures y cántabras. Aunque lo cierto es que la mayoría simplemente asumieron la derrota y aceptaron el nuevo poder musulmán. Quiero resaltar antes de seguir que como fuente principal voy a usar los libros de Javier Esparza, que a su vez obtienen la información de las 3 crónicas de Alfonso III y las crónicas árabes Al-Ándalus y Al-Makari. Sigamos. Pelayo era miembro de la guardia personal de Don Rodrigo, que recordemos perdió la vida en la batalla de Guadalete. Aquí arriba te dejo el enlace al vídeo. De hecho, Pelayo era noble, del linaje de los reyes Recesvinto y Chindasvinto. Combatió junto a su rey contra los moros, y tuvo que escapar con un puñado de guerreros a las tierras asturianas. Allí arriba se instaló un gobernador musulmán, Munuza, concretamente en Gijón. Muza, gobernador de toda la península, no actuó con piedad contra los cristianos, y se dedicó a saquear tierras y ciudades y, sobre todo, a destruir iglesias. Su intención era dominar por el miedo a los cristianos, de forma que pagasen sus tributos sin rechistar. También solicitó rehenes a las principales familias visigodas, y estos fueron enviados a Córdoba. Entre estos rehenes se encontraba Don Pelayo. Parece ser que la verdadera razón por la que concretamente Pelayo fue enviado a Córdoba era para que Munuza se casase con la hermana del cristiano. Al enterarse, Pelayo escapó de la ciudad y regresó a Asturias a toda prisa. Su alma rebelde se había apoderado de él. Poco después, Muza es acusado de robo y corrupción por Tarik, su general, y es ejecutado en Damasco. Durante unas décadas va a haber un baile de nombres entre los musulmanes por disputas internas, y puesto que para la historia del reino de Asturias no tiene mucha importancia ahora mismo quién lidera a los musulmanes, no voy a nombrarlos a todos. En el año 718, Pelayo fue elegido rey de los asturianos. El título es más testimonial que otra cosa, porque realmente no tiene ningún reino. Son un puñado de rebeldes que viven en las montañas. Poco a poco su grupo fue creciendo, pues guerreros de toda la cordillera norte comenzaban a unirse a su revuelta. Los cristianos empezaron a lanzar ataques mediante guerrillas, al puro estilo de Viriato. Aquí arriba te dejo el enlace a los vídeos de Viriato. Atacan a los moros en los caminos y en los campos, metiéndoles el miedo en el cuerpo, de forma que las partidas moras se vieron obligadas a ser más numerosas para evitar estos ataques. En el año 721, un nuevo gobernador llegó a Córdoba, Ambasa, y decidió doblar los impuestos a los cristianos y confiscar todos los bienes a los judíos. Curioso esto último, pues los judíos ayudaron a los musulmanes a tomar diversas plazas visigodas y los aclamaron como libertadores. Ambasa envió una fuerza expedicionaria al mando de Alcama para sofocar la rebelión. Claro, las tropas de Don Pelayo, que de tropas tenían solo el nombre, no podían enfrentarse en campo abierto a los musulmanes y se refugiaron en Covadonga. Allí Pelayo se encontró a un ermitaño que le dio una cruz y le dijo que ese sería el símbolo de la victoria. Pelayo tomó la cruz y la convirtió en el símbolo de su rebelión, en el símbolo del reino de Asturias. Sus hombres se apostaron en los bordes de los caminos, sobre las colinas que flanqueaban un desfiladero, prestos a atacar a los moros que cruzasen. Las cifras de las fuerzas moras no exceden los 10.000 efectivos.
pero pudieron ser muchos menos. Lamentablemente no se sabe. Las tropas cristianas no sumarían más de 100 o 200 hombres. Tenemos pues a los cristianos mal armados y hambrientos, intentando defender Covadonga de las tropas musulmanas, el mejor ejército de ese momento. Como ocurre en estos casos, los musulmanes subestimaron a los rebeldes. Se internaron en las montañas de Covadonga, por pasos estrechos, flanqueados en todo momento por laderas muy empinadas. No lo sabían, pero sobre estas se encontraban los cristianos armados con arcos y flechas. Los cristianos habían preparado cuidadosamente la emboscada. Por delante habían bloqueado el camino con troncos y piedras, de forma que los moros tuviesen que entretenerse en eliminar los obstáculos para seguir, mientras que en la retaguardia habían preparado árboles medio talados y grandes rocas para ser arrojados y bloquear la salida. La columna mora llegó a los obstáculos de vanguardia, e inmediatamente las tropas recibieron órdenes de limpiar el camino. El resto de la columna comenzó a alterarse. A ningún soldado le hacía gracia estar en territorio enemigo, en un desfiladero como ese y con el camino bloqueado. Su presentimiento estaba en lo cierto. Pelayo lanzó su grito de batalla y los cristianos abrieron fuego. Decenas y decenas de proyectiles cayeron sobre la cabeza de la columna enemiga. Esta no podía retroceder, debido a la gran cantidad de tropas que tenían detrás, las cuales, al no ser atacadas, no comprendían lo que ocurría. Los musulmanes reaccionaron, cogieron sus propios arcos y dispararon hacia arriba. Graso error. La mayoría de las flechas rebotaban contra las piedras, o simplemente erraban la trayectoria y subían hasta el cielo. Y claro, por efecto de la gravedad, todo lo que sube, baja. Las flechas, por el peso en la parte delantera, caían de punta y se sumaban a la lluvia de proyectiles que los cristianos lanzaban. Los musulmanes, de pronto, ya no se enfrentaban a decenas de flechas, sino a centenares de proyectiles, y pensaron que estaban siendo atacados por un ejército muy numeroso. Los musulmanes levantaron sus escudos, y las flechas comenzaron a dejar de ser efectivas. Los arqueros moros se cubrieron bajo los escudos de sus compañeros, y todo el ejército formó una capa defensiva sobre sus cabezas. La vanguardia avanzó hasta los obstáculos, y cubiertos por los escudos de sus compañeros, intentaron eliminar los troncos y las piedras a toda prisa. La idea era salir de ese desfiladero lo antes posible. Los cristianos entonces cogieron rocas grandes y las arrojaron por el borde contra los musulmanes. Gracias a la gravedad, estas piedras pulverizaban los escudos enemigos y aplastaban a sus portadores. De nada servían los escudos. Su única posibilidad de supervivencia pasaba por escapar de la trampa. Los musulmanes perdieron la moral, dieron media vuelta y comenzaron a empujar a las tropas que venían detrás. Fue su perdición. Los cristianos comenzaron de nuevo a disparar flechas sobre los musulmanes, ahora sobre sus espaldas. Además, Pelayo ordenó bloquear la entrada del desfiladero, por lo que la columna mora tampoco podía escapar. Fue una matanza. Flechas y rocas de todos los tamaños caían sobre los musulmanes, los cuales tenían que saltar los obstáculos, tirando las armas y armaduras y correr para salvar la vida. Gran cantidad de oficiales musulmanes murieron, lo que imposibilitó aún más una huida coherente. Y no hay nada más triste que un ejército en retirada. Los moros, en pánico, se abrían paso por el bloqueo de la retaguardia como podían, y echaban a correr alejándose de esa emboscada. Los cristianos habían vencido la batalla, pero no quedaría ahí. Pelayo ordenó que se hostigase a los supervivientes durante todo el camino de vuelta, diezmándolos. Su intención era infligirles tal derrota que los invasores se lo pensasen dos veces antes de volver a atacar sus tierras. Bajo un constante ataque, el ejército musulmán se iba retirando, dejando un reguero de muertos a sus espaldas. Era un goteo de bajas constante, y finalmente el ejército musulmán se deshizo. Anoto, la batalla la he edulcorado y adaptado al relato. No se sabe cómo fue. Según los musulmanes,
fue una mera escaramuza en la que los moros decidieron irse porque no valía la pena combatir contra esos rebeldes. Palabras literales de las crónicas musulmanas: apenas había 30 asnos salvajes en Covadonga. Según las crónicas cristianas, el ejército musulmán contaba con 180.000 hombres, y Dios hizo que sus propias flechas se volviesen contra ellos. De ahí que mencione que muchas de las flechas musulmanas, tras ser disparadas, volvían a caer sobre ellos mismos por el efecto de la gravedad. Cada bando dio su versión, unos ensalzando la victoria hasta límites inimaginables, y otros planteando que fue una mera escaramuza sin importancia. Los moros habían sido derrotados por primera vez, y los cristianos habían logrado su primera victoria, y fue esta victoria la que legitimó a don Pelayo como rey del reino de Asturias. El gobernador musulmán Munuza se vio obligado a huir del norte tras esta derrota, y Pelayo se instaló en Cangas de Onís. Cabe destacar que lo que tiene Pelayo bajo su mando no es un reino propiamente dicho, sino un conjunto de poblaciones y gentes de toda índole cuya causa común es la oposición al Islam. Sí, ha nacido el reino de Asturias, pero aún falta mucho para convertirse en un reino como el típico reino medieval que todos tenemos en la cabeza. El caso es que los musulmanes abandonaron esa zona y decidieron centrarse en invadir a los francos, y en algún momento tomar Roma, icono de Occidente. El reino de Asturias tendría la posibilidad de desarrollarse y trazar alianzas sin el acoso musulmán. Los musulmanes tomaron toda la Narbonense, provocando que grandes columnas de refugiados cristianos huyesen a la actual Toulouse, antigua capital del reino visigodo. Los moros decidieron que debían seguir empujando. Intentaron conquistar el sur de la actual Francia, pero fueron derrotados por el duque Odón de Aquitania en el año 721 en la batalla de Tolosa. Por ahora, el avance musulmán en Europa se había detenido. ¿Y qué pasó al este del reino de Asturias? Pues tenemos a los vascones, que se alzaron en armas en el 723, y a los aragoneses, que se alzaron en el 724. Parece ser que la zona de Álava y Carranza nunca cayeron en manos musulmanas. Es cierto que Muza había derrotado a los vascones, pero al igual que se alzaron contra los visigodos de forma continuada, no sería distinto con los musulmanes. Al oeste tenemos Galicia, la cual, a diferencia de los vascones, cuenta con una estructura administrativa mucho más afianzada y extensa, lo que provocó que sus habitantes pudiesen ser gobernados por la nueva potencia de forma mucho más controlada y eficiente, aunque como veremos Galicia tendrá un papel fundamental durante la Reconquista. La cuestión es que Galicia había estado durante 2 siglos ocupada por los suevos, por lo que de alguna forma tenían una especie de sentimiento de unidad entre ellos, algo de lo que carecían los vascones, que eran un conjunto de tribus montañesas. Lamentablemente poco se sabe de los siguientes años del reino de Asturias, pero sí que se conoce la gran derrota que sufrieron los musulmanes en su intento de invadir la Galia. La batalla de Tours o Poitiers quedaría grabada a fuego en sus memorias. Tengo planeado narrar esta batalla, la dejaré por aquí arriba cuando esté lista. Si veis que en un plazo de 2 meses no está, es que se me ha olvidado y por favor, ponedmelo en los comentarios. En el año 737, don Pelayo murió por causas naturales y fue sucedido por su hijo Fabila, el primer heredero del reino de Asturias. Pero lamentablemente, 2 años después, murió peleando contra un oso cerca de Cangas de Onís. El nuevo heredero del trono de Asturias heredó un reino y un objetivo: recuperar las tierras tomadas por los moros. El viejo sueño de Alarico, de tener un reino godo, se había transformado en tener un reino cristiano que abarcase la península entera. Este hombre será el primero de una extensa estirpe. Su nombre, Alfonso I. Año 739 después de Cristo. Alfonso I asumió el trono del reino de Asturias y continuó la vertebración y organización del territorio que don Pelayo había iniciado tras su victoria en la batalla de Covadonga, la cual puedes conocer en el enlace que se muestra aquí arriba. Es consciente de que pese a que vencieron a los musulmanes una vez,
Eso fue una situación excepcional, una emboscada bien preparada contra un enemigo que los infravaloraba. No podrían vencer en campo abierto. Pero un golpe de suerte llegó ese mismo año, la rebelión bereber contra los árabes, la cual también hemos visto en el vídeo de aquí arriba. Las tropas árabes de la península son enviadas más hacia el sur, con la intención de ser enviadas a África en caso de ser necesario. Esto significa que en los territorios en los que no tienen gran control, como Galicia, Cantabria y Baskonia, no quedarán casi defensores. Alfonso I decide expandirse primero hacia el oeste, y parece ser que no fue una campaña militar. El rey asturiano partió de sus dominios con sus mesnadas, y alcanzó los primeros pueblos bajo dominio omeya. En estos pueblos decidió ejecutar a los musulmanes con los que se encontraba, y preocuparse por la población cristiana. Hizo que los habitantes de estos primeros pueblos divulgasen lo que había ocurrido en sus hogares, que un rey cristiano había llegado para protegerlos y para expulsar a los moros de sus tierras, y esta maniobra política surtió efecto. Los habitantes gallegos lo recibieron como un protector y liberador, alguien de su misma religión que los protegería de las incursiones moras en su tierra. Parte de los musulmanes de estas tierras huyeron, y los que no lo lograron fueron ejecutados en nombre de Dios. Y es que pese a que esas tierras eran hasta ese momento propiedad de los omeyas, los musulmanes seguían lanzando ataques de rapiña contra sus súbditos, por lo que los gallegos no tenían paz. Era una decisión bastante obvia la de unirse al reino de Asturias. Y hacia el este, pues cántabros y vascones decidieron que lo mejor también era aplaudir la llegada de los asturianos a sus tierras y tener un frente común contra el Islam. De nuevo, aunque los musulmanes tuviesen parte de Cantabria, seguían lanzando ataques de rapiña por Cantabria y Baskonia. En menos de un año, parece que Alfonso I había logrado algo que no estaba inicialmente en sus planes. Había multiplicado por 2 o por 3 el tamaño de su reino sin apenas derramar sangre cristiana. Todo un logro que sería recordado por los anales de la historia. Como conocimos, en el año 741 después de Cristo, las guarniciones bereberes al norte del Duero dejaron sus posiciones y marcharon al sur para enfrentarse a los árabes y sirios. Claro, Alfonso I de pronto se encontró con que al sur de sus posesiones no había apenas guerreros musulmanes defendiendo los bastiones. Sin dudar un solo instante, reunía sus mesnadas y junto a su hermano Fruela inician la cabalgata hacia el sur. ¿Conocéis las famosas películas del oeste de indios y vaqueros? Pues no son nada en comparación con lo que se viene ahora en la península. Primero atacan las ciudades más cercanas a la cordillera cantábrica y las capturan, como por ejemplo León, pero no las conquistan. Lo que Alfonso I hizo fue entrar, acabar con todos los musulmanes, saquear la ciudad, agrupar a todos los civiles cristianos que estuviesen dispuestos a marchar y volver al reino de Asturias. Sí, los asturianos no se quedaban con las ciudades, las despoblaban. ¿Y eso por qué? Porque, como comenté antes, no tenían capacidad para un enfrentamiento a gran escala contra los musulmanes, por lo que no podían quedarse a defender las ciudades. Podían proteger a los cristianos de esas tierras solo si estos emigraban al reino de Asturias. De esta forma, lograban poblar las tierras norteñas, mejorando su primigenia economía, y además lograban tener más guerreros disponibles para las huestes cristianas. Cuando los moros arreglasen sus problemas y volviesen a esas tierras, no encontrarían nada, lo que serviría de barrera defensiva natural para el reino de Asturias. Esto se repitió en Astorga, Burgos, Valencia, Zamora, con todos los territorios al norte del río Duero. Aunque esta zona quedaba entre comillas, sin estar sometida ni a cristianos ni a musulmanes, puesto que los moros de estas tierras habían sido ejecutados y solo quedaban un puñado de cristianos que habían decidido quedarse, se podía decir que esta era una zona de influencia asturiana. Esas tierras tenían una vida más primitiva que la que tenían los habitantes del norte, debido primero a las guerras civiles godas, después a la invasión musulmana y luego a la guerra civil musulmana, y como no, ahora aún estaba peor debido al despoblamiento que habían sufrido. He de matizar
que los cristianos se habían ido por voluntad propia, ya que no podían ser esclavizados, en busca de protección para ellos y sus familiares y de una vida mejor entre cristianos. Estas expediciones continuaron durante largos años, siempre repitiendo lo mismo. Alfonso llega, ejecuta a los musulmanes y se lleva a los cristianos consigo. A partir del año 750, una epidemia de viruela azotó toda la región. Esta enfermedad mortal, desconocida por los habitantes de la península, había sido traída por los árabes desde Persia. No se trata de ningún tipo de guerra biológica, ni digo que lo hiciesen adrede. Lo que quiero mostrar es que en esa época, el desconocimiento de biología y medicina causaba sucesos inesperados como estos, al igual que ocurriría siglos después, durante la conquista de América. Estos hechos provocaron tal desolación en la zona del Duero que esta región recibió el nombre de Desierto del Duero. Esta región era una tierra de nadie, sin ley ni orden, que tenía pequeñas poblaciones aisladas entre sí. He de destacar en estas expediciones la figura de Fruela, hermano de Alfonso, que será el primer guerrero famoso de la Reconquista, un hijo segundón de familia noble que destacaría por sus habilidades militares. Pero entonces hubo un giro dramático de los acontecimientos. En el año 756 llegó a la península un nuevo gobernante musulmán, Abderramán I. Este hombre era Omeya, que recordad que era la familia gobernante del califato, pero eso había cambiado unos años atrás. Aquí arriba os dejo el enlace al vídeo de esta guerra civil. Resumen, los abasíes reclaman el poder y matan a los omeyas, siendo Abderramán el único omeya que logra escapar con vida de Damasco. Llega, tras una larga travesía, a Al-Ándalus, y aquí es escogido emir por los habitantes musulmanes, tras derrotar, eso sí, al antiguo gobernador, Yusuf. Dice la tradición que lo primero que hizo fue plantar una palmera en Córdoba, y que de esta nacerían el resto de palmeras que hay hoy en la actual España. Dejando leyendas aparte, Abderramán I era un fundamentalista islámico, y estaba decidido a eliminar cualquier vestigio cristiano de sus dominios. Como muestra de ello, y para emplearlo como propaganda política, convirtió la Basílica Hispanogoda de Córdoba en una gran mezquita. Sí, la famosa mezquita de Córdoba era antes una basílica cristiana. Ahora sería el referente musulmán de la península. Además, por su enemistad con la familia dominante de Damasco, declaró Al-Ándalus como emirato independiente, es decir, política y militarmente sería independiente, pero eso sí, en el plano espiritual sí que dependían del califa. Había nacido el Emirato de Córdoba. Para gobernar mejor sus dominios, dividió el emirato en 7 provincias, y al frente de cada una había un gobernador de demostrada lealtad a su persona. Para intentar que los cristianos se convirtiesen al Islam o abandonasen sus tierras, les impuso impuestos abusivos y, por el contrario, privilegió a musulmanes y muladíes, que eran cristianos conversos al Islam. Además, implantó la Sharia en todos sus dominios. Al año siguiente, en el 757, Alfonso I murió, y Fruela I, su hijo, se convirtió en el nuevo rey de Asturias. No confundir con el Fruela que mencioné antes, que era hermano de Alfonso. Problema: las monarquías feudales o protofeudales eran muy jóvenes en Europa, y digamos que aún no había nada claro ni escrito, por lo que en ningún sitio se decía que sí o sí la monarquía debía ser hereditaria. De hecho, la tradición visigoda era la de elegir al rey por votación, y cuando alguno intentaba designar a su hijo como sucesor, normalmente había guerra civil. Pues resulta que los gallegos y los vascos habían jurado lealtad a Alfonso I. Claro, a la persona de Alfonso, no al reino de Asturias ni a su linaje, pues digamos que eso aún no estaba implantado en Europa como tal. Esto significaba que esos pueblos podrían estar tentados a rebelarse contra Fruela. En el aspecto religioso, es cierto que Alfonso había tomado la cruz como enseña, y que había empleado el cristianismo como elemento de unión entre los pueblos.
pero había una moda perjudicial para el reino. Resulta que parte de los nobles se estaban haciendo arrianos, de nuevo, religión que Recaredo había eliminado del reino visigodo. Aquí arriba te dejo el vídeo de las campañas de Leovigildo y las decisiones de Recaredo. Y como no, si su padre se había podido expandir gracias a la debilidad musulmana, ahora estos musulmanes eran una amenaza para Fruela, debido a que Abderramán gobernaba con puño de hierro el Emirato de Córdoba. Y Abderramán dio la razón a los que pensaban que era una amenaza. Reunió un ejército de, según las crónicas, decenas de miles de hombres y los puso al mando de su hijo Umar. Umar tenía como objetivo recuperar los territorios que el califato omeya había perdido años atrás por la debilidad que había causado la rebelión bereber. El ejército puso rumbo norte y Fruela decidió detenerlos. Reunió a las huestes asturianas, que nada tenían que ver con las milicias de Don Pelayo en la batalla de Covadonga. Estos guerreros ya tenían experiencia en combate y estaban bien pertrechados. Partieron hacia Galicia y conoceremos el resultado en el siguiente vídeo. Año 759 después de Cristo. Abderramán I, tras haber acabado con gran parte de sus oponentes en la península, decidió enviar un ejército a recuperar parte de los territorios que los cristianos habían arrebatado a los musulmanes durante la gran revuelta bereber y los años de debilidad posteriores. Aquí arriba te dejo el enlace a la gran revuelta bereber que permitió a Alfonso I expandir su reino. Este ejército estaba liderado por el hijo del emir, Umar. Fruela I reunió a sus mesnadas y partió de Cangas de Onís hacia Galicia, objetivo de los musulmanes. Fruela dirigió a sus hombres de forma veloz para interponerse en el camino de Umar, de forma que fuesen los cristianos los que eligiesen el campo de batalla. Fruela se plantó en las cercanías de la actual Pontevedra y allí decidió esperar a las huestes musulmanas. Finalmente Umar llegó y tuvo lugar una batalla campal, la batalla de Pontubio, que se saldó con la victoria cristiana y la pérdida de gran parte del ejército musulmán. Umar fue capturado y llevado ante Fruela. El rey cristiano, siguiendo la tradición que imperaba en ese momento de la historia, decapitó a Umar y envió la cabeza a su padre Abderramán, como advertencia de lo que ocurriría si los musulmanes decidían de nuevo atacar al reino de Asturias. Ahora que el plano terrenal estaba asegurado, decidió combatir en el plano espiritual. Declaró la guerra al arrianismo, fortaleciendo el cristianismo. Prohibió a los curas casarse y obligó a los que ya lo estaban a renunciar o a los hábitos o a sus esposas. Para demostrar aún más la identificación del reino de Asturias con la cristiandad, creó un obispado y construyó una serie de edificios religiosos en Oviedo, fundando dicha ciudad. Y cuando parecía que había apaciguado todos los frentes, surgió un nuevo problema. En el este, los vascones se rebelaron contra su poder. ¿Por qué? Lo más probable es que sintiesen que su lealtad estaba con Alfonso I, no con el reino de Asturias, por lo que al morir el rey, moría el pacto. Fuese cual fuese la razón, Fruela se vio en la obligación de coger a su ejército, que acababa de regresar tras luchar contra los moros, y marchar al este. El ejército asturiano llegó a Álava y aplastó al ejército rebelde, pero claro, si quería que los vascones le fuesen leales, no podía reinar con el terror. La máxima de que me odien mientras me teman solo funciona si el poder del monarca es muy grande, algo que no ocurría en el reino de Asturias. Como aún estaba soltero, decidió casarse con Doña Munia, una noble arabesa. Gracias a este matrimonio, se creaban lazos de sangre entre el rey y los vascones, lo que, previsiblemente, evitaría que los vascones se rebelasen de nuevo. Ese mismo año, surge un grave conflicto para los musulmanes al otro lado de los Pirineos. Resulta que los francos querían expulsar definitivamente a los moros de la Galia y consolidarse como la fuerza hegemónica. Lanzaron un ataque contra la Narbonense, acabando con los pocos defensores musulmanes que allí había. Y tras capturar Narbona gracias a una traición de los godos a los musulmanes, los francos se convirtieron en amos y señores de toda la Galia.
Después de la batalla de Tours o Poitiers, la presencia musulmana en la Galia había quedado muy tocada, y ahora les habían dado el golpe de gracia. Volvamos ahora de nuevo a la península, pues los problemas se suceden uno tras otro. Resulta que Fruela era bastante antipático y se ganaba enemigos diariamente. El problema viene de que tenía un hermano que caía mejor, y claro, los enemigos de Fruela se convertían en amigos de su hermano, Vimarano. Fruela comenzó a ver conspiraciones por todas partes, todas apuntando a su hermano Vimarano. No se sabe si las conspiraciones eran reales o simples paranoias. El caso es que en el año 765 después de Cristo, Fruela asesinó a su hermano a sangre fría. Esto causó revuelo entre sus súbditos, y los gallegos aprovecharon la ocasión para rebelarse reclamando más autonomía. Fruela volvió a reunir a sus tropas y puso rumbo oeste a aplastar esta nueva rebelión. Llegó al territorio gallego y se enfrentó a los rebeldes, aplastando la rebelión de un plumazo. Y de nuevo, otro problema. Resulta que en el año 766, Abderramán ya había acabado con sendas rebeliones en la península, a la par que había destruido a sus opositores, por lo que estaba listo para una nueva campaña contra los cristianos. Si queréis conocer estas guerras civiles de los musulmanes en la península, es decir, Abderramán contra bereberes, abasíes, yemeníes y un largo etcétera, dejad un montón de me gustas en el vídeo. Y por qué no, aprovechad para suscribiros al canal. Si veo que este vídeo consigue difusión y un buen número de me gusta, os contaré estas guerras intestinas. El caso es que Abderramán volvió a reunir un nuevo ejército, esta vez liderado por su mano derecha, un hombre que había estado con él durante todas las guerras que Abderramán había librado en Al-Ándalus. Su nombre era Badr. Abderramán no tenía ningún interés en adentrarse en la zona del Duero, pues ahora mismo era lo que se conoce como el desierto del Duero, es decir, una zona despoblada y sin botín como consecuencia de las acciones del rey asturiano Alfonso I. Aquí arriba te dejo un enlace al vídeo de cómo se creó este desierto. El caso es que Abderramán decidió enviar a sus huestes al flanco este del reino de Asturias. Badr comenzó su andadura rumbo noroeste, y por la zona de Burgos y Álava derrotó a las fuerzas asturianas que fueron enviadas a detenerlo. Gracias a esta victoria, los musulmanes saquearon la zona e impusieron tributos a todas las ciudades y aldeas que había en la zona. Parecía que el Emirato de Córdoba lograría recuperar las tierras arrebatadas por los cristianos años antes. Con esta idea en la cabeza y aprovechando la subida de moral que esta victoria había dado a sus hombres, ordenó al ejército que atacase ahora el extremo occidental del reino de Asturias, de nuevo evitando la zona del Duero. Los musulmanes se internaron en territorio gallego siguiendo el curso del río Miño, pues es donde estarían los botines más jugosos. Recordad que las grandes ciudades aparecen junto a fuentes de agua. Sin embargo, Fruela estaba decidido a evitar perder el oeste del reino. Partió con sus tropas hacia el oeste y fue directo al encuentro del ejército musulmán. No se conocen datos de la batalla, ni números de los ejércitos, ni tácticas, ni lugar. Solo se sabe que los cristianos aplastaron a los musulmanes, y estos tuvieron que volverse al Emirato sin botín. Y, ahora sí, con la moral baja. Parece ser que la noticia de esta victoria se extendió por todo el reino de Asturias, pues los territorios orientales, que habían sido obligados a pagar tributos a los musulmanes, dejaron de hacerlo, ahora confiados de nuevo en el poder de los ejércitos cristianos. Parecía que ahora, después de aplastar una rebelión vascona, otra gallega, de rechazar dos invasiones musulmanas y de detener una conspiración palaciega de su propio hermano, podría conocer la paz. Pues no. El recuerdo de Vimarano, su hermano, sería su nuevo problema. Resulta que los que habían apoyado a Vimarano en la supuesta conspiración que este último lideraba estaban resentidos con Fruela y querían eliminarlo a toda costa. Pero claro, para evitar una guerra civil, debían asesinar al rey y nombrar otro muy rápido para que nadie tuviese tiempo de pensar demasiado. Encontraron al candidato ideal, Aurelio, primo de Fruela y Vimarano, sobrino del rey Alfonso I. En el año 768 después de Cristo, la familia al completo se encontraba en Cangas de Onís, que se había convertido en un avispero en el que cada facción quería imponerse sobre las demás. Pues resulta que Fruela I
con 46 años de edad, fue asesinado por sus cercanos. Rápidamente, sobre el cadáver aún caliente del monarca, los conspiradores nombraron rey a Aurelio. Vale, ¿os acordáis de doña Munia, la esposa de Fruela? Sí, pues viendo lo que había ocurrido con su marido, abandonó corriendo Cangas de Onís con sus 2 hijos, pues sabía lo que les esperaba, una muerte segura. ¿Y quiénes eran sus 2 hijos? Alfonso y Jimena. Estos fueron enviados al monasterio de Samos, al sur de Lugo, donde previsiblemente estarían seguros, protegidos por la iglesia y sobre todo por el anonimato, pues nadie diría quiénes eran hasta que fuese el momento ideal. Fruela fue enterrado en Oviedo y posteriormente se le une su esposa, doña Munia. El nuevo monarca, bueno, lo dejamos mejor para el siguiente vídeo. Recordemos que en el anterior vídeo Fruela I había matado a su hermano y años después los amigos de su hermano se vengaron y mataron al rey. Entre estos estaba Aurelio, que ascendió al trono asturiano en el año 768, y Aurelio era hijo de Fruela Pérez, el guerrero del que hablamos hace unos vídeos. Aurelio tiene 28 años, por lo que tiene toda la vida por delante para gobernar su reino y hacer que prospere. Bueno, pues no. Resulta que al poco de llegar al trono, parte de los nobles se rebelaron. Una buena parte eran gallegos. Lo que posiblemente querían era instaurar un sistema socioeconómico parecido al régimen feudal o señorial que conocemos, en el que los nobles tuviesen casi poder absoluto sobre sus dominios, algo que no cuadraba con el sistema que existía, en el que el rey tenía muchas tierras y existían propiedades privadas. Aurelio reunió a sus tropas en Cangas de Onís y partió al oeste para enfrentarse primero a los gallegos. Estos reunieron a sus hombres y se prepararon para enfrentarse a las tropas reales. No se sabe realmente cuántos rebeldes había, dónde estaban ni por quién estaban liderados. El caso es que Aurelio fue capaz de, en primer lugar, de sofocar militarmente la revuelta y en segundo lugar, de sofocar los ánimos rebeldes. ¿Cómo? Tampoco se sabe exactamente el método, solo se menciona que el rey usó su ingenio. Es posible que sobornara a parte de los nobles para que lo apoyasen, o que cediese algunos puestos de responsabilidad a nobles revoltosos. No se sabe. La cuestión es que la rebelión fue sofocada. Vale, y mientras esto ocurría, ¿por qué los musulmanes no hicieran nada? Podrían haber aprovechado el regicidio y la revuelta para lanzar un nuevo ataque hacia el norte y recuperar los territorios que habían perdido durante las revueltas bereberes, las cuales te dejo por aquí arriba por si no las has visto, ya que fueron muy importantes para la expansión del reino de Asturias. Pues resulta que Abderramán, que recordemos era el último superviviente de la dinastía Omeya y el fundador del Emirato de Córdoba, se encontraba en una guerra civil en la propia Al-Ándalus. Claro, con este panorama no podía permitirse lanzar un ataque al norte, por lo que el reino de Asturias disfrutaría de un periodo de paz con sus enemigos exteriores. Lo curioso es que Aurelio se mudó a vivir a la región de Galicia, lejos del Palacio Real de Cangas, y allí, tras 6 años de reinado, murió en el año 774 por una enfermedad. Su heredero fue Silo, que estaba casado con una hija de Alfonso I, y por tanto nieta de don Pelayo. Aurelio tenía un hermano, pero todos lo ignoraron y apoyaron a Silo. ¿Por qué? Porque este era de la estirpe de don Pelayo, aunque fuera por matrimonio. Fijaos que el hecho de que ahora el rey sea por sangre y no por elección ha supuesto una mejora sustancial para la convivencia en el reino. Y es que desde Pelayo solo un rey murió asesinado, el resto o por enfermedades o por edad o bueno, en una pelea con un oso como Fabila, hijo de Pelayo. El caso es que las guerras por el trono que había en el reino visigodo parecían haber desaparecido. Silo decidió mudarse a Pravia, desde donde controlaría a los gallegos mejor que desde Cangas, porque sí, los nobles gallegos volverían a ocasionar problemas. Cabe remarcar que no había un sentimiento nacionalista gallego, ojo. Era una rebelión de los nobles gallegos para amasar poder. Esto ocurriría por toda Europa,
con la diferencia de que aquí el rey era suficientemente poderoso como para mantenerlos a raya. Es posible incluso que lo que quisiesen los nobles fuese deshacerse del dominio asturiano y fundar su propio reino. Vamos, de poner a un supuesto tirano para ser ellos mismos los tiranos. Sin embargo, pese a estas conjeturas, no se sabe con precisión cuáles eran las razones de la rebelión. De todas formas, los nobles lograron convencer al pueblo llano de que lo mejor era que los nobles gallegos tuviesen más poder que el rey de Asturias, y nobles y campesinos se armaron y unieron fuerzas para hacer frente a los asturianos. Ya tenemos un nuevo problema. Silo reunió a sus tropas y las armó a conciencia, conocedor de la magnitud de la rebelión que estaba teniendo lugar al oeste de sus dominios. Silo siguió el camino que unía Oviedo con Lugo, y en Montecubeiro se encontraron ambas fuerzas. Me ha sido muy difícil encontrar información sobre esta batalla. He encontrado reconstrucciones posteriores en base a los nombres de la orografía de la zona y al estilo de lucha de la época, por lo que si queréis recompensar mi trabajo, os invito a suscribiros al canal y apoyarme en Patreon. Prosigo. Ambos ejércitos se plantaron frente a frente en una pequeña llanura en la zona alta de Montecubeiro. No había alas, y prácticamente tampoco flancos, solo había un centro que iba de lado a lado de la llanura. Los flancos de ambos ejércitos estaban cubiertos por una pendiente pronunciada, por lo que el combate se decidiría con fuerza bruta y habilidad personal. Aquí tendrían ventaja las huestes asturianas, gracias a la calidad de su equipamiento, a su entrenamiento y a la experiencia de la parte permanente del ejército. Los asturianos contaban con arqueros, que se encontraban detrás de la infantería, y un contingente de caballería en retaguardia, que en la batalla sería prácticamente inútil debido a la falta de espacio para maniobrar. Los arqueros asturianos avanzaron y formaron delante de la infantería. A la orden del rey, los arqueros abrieron fuego a discreción, y el cielo comenzó a llenarse de flechas que volaban en parábola, para tras llegar a su cenit, comenzar a caer sobre las posiciones enemigas. Las levas gallegas empezaron a sufrir bajas entre sus filas, por lo que su líder ordenó el avance. Los asturianos siguieron hostigando a los gallegos hasta que Silo decidió que era momento de que hablasen las espadas. Ordenó a los arqueros retroceder y a la infantería avanzar. Los infantes asturianos desenvainaron las armas y cargaron en bloque contra los rebeldes. Estos últimos apretaron el paso y también se lanzaron a la carga. Ambos ejércitos chocaron en el centro de la llanura. Un combate lento, basado en empujones con escudos e intentos de alcanzar al contrario con la espada sin mirar. Los campesinos armados, que de pronto se veían envueltos en una batalla, entraban en pánico y gritaban de rabia y miedo mientras golpeaban con sus espadas. Esto era un error porque dejaban que la ira y no la mente controlase sus cuerpos, y eran pasto de los veteranos del bando contrario. Silo espoleó su montura y se acercó a la retaguardia de su infantería a la par que desenvainaba su espada. Hizo giros con esta sobre su cabeza, arengando a sus hombres a combatir y a vencer la batalla. Con la moral redoblada, los asturianos empezaron a ganar terreno, y esto es letal para el que lo pierde, pues le hace pensar que ya no hay posibilidad de victoria. Los rebeldes perdieron en efecto la fe en la victoria y tiraron las armas, dieron media vuelta y huyeron. Solo los verdaderos guerreros de entre sus filas resistían, pero fue en vano. Fueron rodeados por la infantería asturiana y masacrados. La infantería comenzó a perseguir a los que huían, pero Sila ordenó que se detuviesen y que la caballería se hiciese cargo del trabajo. Había acabado con el ejército en batalla, ahora debía acabar con su voluntad de combatir. La caballería se lanzó a la carga, persiguiendo a todos los rebeldes que huían cuesta abajo. Fue una carnicería, pues el momento de mayor debilidad de un ejército es cuando está huyendo. Los jinetes asturianos acabaron con todos los enemigos que huían, dando por finalizada la batalla de Montecubeiro. Tras la batalla, muy probablemente Silo llegó a acuerdos con los nobles supervivientes y con los que no se habían rebelado. Estos serían pactos políticos y económicos. La idea era, tras demostrar que si quería podía vencerles en batalla, enseñarles que también era un hombre piadoso y sensato con el que se podía llegar a acuerdos y que juntos podrían prosperar.
Con Galicia pacificada y sometida de nuevo al poder asturiano, en el año 783, Silo murió sin descendencia, pero su viuda tenía un plan. La sangre de don Pelayo seguiría en el trono gracias a Alfonso. ¿Os acordáis de cuando Fruela, en el vídeo anterior, murió y su mujer escondió a sus 2 hijos? Pues sí, el hijo varón, Alfonso, fue propuesto para el trono, pero ¿lo lograría? Mejor lo vemos en el siguiente vídeo. ¡Un momento! Año 783. ¿Qué pasó en el año 778? Uy, la batalla de Roncesvalles. Pues tendremos que conocerla también en otro vídeo. Año 783 después de Cristo. Recordad que Silo acababa de morir y su viuda lo había dispuesto todo para que Alfonso II se hiciese con el trono del reino. Pero tuvo lugar un golpe de estado. Un tal Mauregato es coronado rey y Alfonso II tiene que huir a refugiarse a tierras de los vascones, de donde era su madre. Este Mauregato era hijo ilegítimo de Alfonso I, por ende hermano bastardo de Fruela. Y sobre este hombre hay una historia que la mayoría de historiadores tratan de mera fábula. Se dice que Mauregato, para garantizar la paz en sus dominios y evitar que los moros lanzasen ataques contra él, llegó a un pacto con el Emirato de Córdoba. El trato consistía en que los cristianos entregarían anualmente 100 muchachas cristianas vírgenes, siendo 50 de origen noble y 50 del pueblo llano, lo cual era una enorme humillación para el reino y para las familias de estas mujeres. Se cuenta además que los habitantes de Simancas, como muestra de rebeldía, antes de entregar a las chicas, les cortaron las manos para que fuesen repudiadas por los musulmanes. El caso es que lo más probable sea que este acuerdo sea una mera leyenda, una fábula, pues no era la manera de proceder de los musulmanes. Estos querían que los pueblos sometidos les pagasen en dinero, armas y esclavos. Las doncellas no les serían de ayuda para seguir expandiéndose. Las crónicas musulmanas tampoco cuentan nada sobre esto, así que lo más probable, como he dicho, es que esta historia sea falsa. Volviendo a la realidad, en el año 784, Mauregato posiblemente derrotó a un ejército moro enviado por Abderramán I, que ya había consolidado su poder en el Emirato de Córdoba y buscaba expandirse. El ejército fue dirigido por un hombre de confianza de Abderramán, y es posible que subiese desde Toledo, pasando por Astorga y cruzando a Asturias por las montañas. Al poco de llegar, el ejército de Mauregato cayó sobre ellos y les asestó una dura derrota. Ahora sí, nos vamos al este peninsular. Tenemos un acontecimiento importante. Luis, uno de los hijos de Carlomagno, cruzó los Pirineos de nuevo y tomó la ciudad de Gerona, poniendo la primera piedra de la marca hispánica, es decir, territorio peninsular bajo control directo o indirecto de los francos. Durante el reinado de Mauregato tiene lugar un importante evento en el ámbito religioso. No lo voy a describir con detalle, seré muy breve. Voy a referirme a la iglesia que abarca toda la península como iglesia española. Sí, no es correcto porque España ni existe ni se le espera, pero tampoco es ya adecuada llamarla hispana ni íbera. Es como la heredera de la iglesia visigoda de Toledo, que recordemos era como propia del reino. La parte de la iglesia bajo dominio musulmán se hizo más laxa, y la que radicaba en Asturias se mostró en contra. Cuando llegó a oídos de Carlomagno y el Papa, estos pusieron el grito en el cielo. Al final, la iglesia asturiana se separó de la del Emirato de Córdoba, y se identificó con el reino de Asturias. Para quien le guste el tema de disputas religiosas, este lío es muy importante, con los clérigos metiéndose unos con otros, el Papa de por medio, en fin, un lío. Un detalle curioso e importante es que Beato, un clérigo asturiano que estaba en el meollo, en su obra Comentario del Apocalipsis, hace referencia al deber de los reyes asturianos de reconquistar el territorio perdido, equiparándolos a los reyes visigodos, como si Asturias fuese el último reducto del reino visigodo. El Papa y Carlomagno eran de la misma opinión. Probablemente los reyes asturianos, al principio, verían esto muy osado, pero bueno, es curioso que en el siglo VIII se hiciese mención a la reconquista. Pero bueno, volvamos a la historia del reino terrenal.
En el año 788, Abderramán I murió y fue sucedido por su hijo Hisham I. Y al año siguiente, en el 789, Mauregato murió, siendo sucedido por Bermudo, hijo de Fruela Pérez. Tenemos ahora dos reyes nuevos en la península, y para desgracia de los cristianos, el emir de Córdoba lo tenía claro: debía expandirse hacia el norte peninsular, porque la alternativa era enfrentarse al ejército más poderoso de la época, el ejército franco. Además, Hisham había recibido noticias de que grupos de campesinos asturianos cruzaban las montañas y se instalaban en los llanos. No era un movimiento militar, pero claro, si esto se repetía constantemente, el territorio que abarcaban los cristianos poco a poco iría expandiéndose hacia el sur de forma imperceptible. Debía hacer algo. Preparó un gran ejército en la capital del emirato, Córdoba, y desde ahí planeó la campaña de conquista. Atacar de frente a través de los desfiladeros cántabros era un suicidio. Lo mejor era ir por alguna de las puertas naturales, es decir, o por el oeste por Galicia, o por el este por el valle del Ebro. Y entonces pensó: ¿y por qué no los dos a la vez? Si lanzaba dos ataques independientes, uno por cada extremo del reino asturiano, los cristianos no tendrían efectivos suficientes para hacerle frente en ambos puntos al mismo tiempo, por lo que ese sería su plan. Ya no sería como las anteriores expediciones. Esta sería una campaña de conquista a gran escala. En la primavera del año 791 comenzó la invasión con decenas de miles de hombres. El ejército del este, liderado por Uthman, partió dirección a Zaragoza, pasando por Toledo, y desde ahí comenzó a remontar el Ebro arrasándolo todo a su paso, porque esas eran sus órdenes. Hisham quería que ese ejército matase a todo cristiano con el que se encontrasen, prendiesen fuego a aldeas y campos, destruyesen las ciudades y acabasen con el ganado. Las zonas de Álava, La Rioja y el norte de Burgos fueron completamente destruidas y desoladas. Como dice la crónica mora, cito literalmente: no dio paz a la espada en la matanza de los cristianos. Una vez cumplió su objetivo, volvió por el mismo camino, dando caza a los cristianos que habían logrado esconderse en la primera fase de la campaña. Por su parte, el ejército del oeste estaba comandado por Yusuf. Este fue de Córdoba hasta Mérida, y de ahí directo hacia el norte. Una vez llegó a Galicia, repitió las mismas acciones que el ejército del este, matando a todo cristiano que se cruzase en su camino, y devastando aldeas y ciudades. Contra este ejército, Bermudo decidió actuar. Reunió a sus mesnadas en Cangas, y una vez listo, partieron por pasos montañosos hasta el Bierzo, y se apostaron a los lados del camino que conecta Lugo y Astorga. Era una apuesta. Si los moros se retiraban por ahí, los emboscaría y los aplastaría. Yusuf, ajeno a la amenaza, tras devastar el territorio gallego, decidió retirarse en dirección a Astorga. Parecía que el plan asturiano funcionaría, pero no. Las tropas asturianas se lanzaron al ataque sobre los desprevenidos musulmanes, pero fueron rechazados. Parece ser que la mayoría del ejército asturiano murió, y el propio Bermudo tuvo que escapar a galope tendido de la matanza. Los musulmanes, victoriosos, regresaron a Córdoba, y Bermudo fue al palacio de Cangas con gran pesar. Era un hombre culto e inteligente, pero no tenía capacidades militares, por lo que tomaría una decisión muy difícil, pero sabia: abdicó. En el año 791, el mismo de la derrota, Bermudo abdicó del trono de Asturias y nombró sucesor a Alfonso, el hijo de Fruela. Con esta designación evitaría más guerras civiles o asesinatos de palacio, pues el rey seguía vivo y había escogido a su heredero. Cualquier golpe de estado estaría condenado al fracaso. Era la primera abdicación del reino de Asturias. Alfonso regresó de tierras vascas y fue coronado rey de Asturias. Y algo curioso, fue coronado rey por el rito visigodo. Tenía la misión de defender el reino del nuevo emir de Córdoba, que parecía ansiar los territorios cristianos. Bermudo regresó a la vida eclesiástica, pero cabe destacar que tuvo un hijo, Ramiro, que tendrá su papel en la historia años después. Volviendo con Alfonso II, parece ser que se identifica como heredero de la corona que Rodrigo perdió ante los musulmanes en la batalla de Guadalete,
la cual puedes conocer en el enlace que te muestro en la parte superior de la pantalla. Esto es muy importante. Si los reyes asturianos, al menos a partir de Alfonso II, se identifican con ser herederos de la corona visigoda, tienen un casus belli constante para guerrear contra los musulmanes y para expandir sus dominios, la reconquista de los territorios perdidos. Además, al considerarse herederos del reino visigodo de Toledo, tenían legitimidad para legislar y reinar de forma independiente. Para demostrar esto al pueblo, recuperó tradiciones y, cito literalmente, todo el orden gótico toledano, tanto en la iglesia como en palacio. Además, trasladó la capital desde Cangas a Oviedo, un lugar mucho mejor comunicado y con ventajas estratégicas. Y por si fuera poco, entabló buenas relaciones de amistad con Carlomagno, y se preparó para una de las mayores etapas de gloria del reino de Asturias, Alfonso II, el rey guerrero, rey político, rey diplomático, rey constructor. Extenderá las fronteras del reino y lo veremos en el próximo capítulo. Tras la paliza que los musulmanes habían dado a los cristianos, Hisham se vio seguro en sus tierras, y viendo que podía entrar a Asturias cuando quisiese, preparó una nueva campaña de castigo contra el reino de Asturias. Por tanto, en el año 792 envió un ejército desde Córdoba hacia el norte. En vez de entrar por en medio de la cordillera cantábrica, entraría por uno de los bordes de esta. ¿Por cuál? Pues esta vez por el este. Llegó al Valle del Ebro y desde ahí devastó las tierras de Álava. ¿Os acordáis que en el vídeo anterior dije que eran campañas de conquista? Pues esta también lo era, pero dejad que matice. Estas campañas no buscan apoderarse de las ciudades y tenerlas bajo control directo del emir de Córdoba. No. Estas campañas buscan devastar todo el reino de Asturias. Destruir iglesias, quemar pueblos y aldeas, destrozar campos, sacrificar al ganado y matar. Matar a todo cristiano que viesen. ¿Y por qué este infierno en la tierra? Porque la intención del emir era que los cristianos se viesen totalmente indefensos e inseguros en su reino, de forma que comprendiesen que lo mejor era jurar vasallaje a los musulmanes. En vez de conquistar sus tierras, conquistaría sus mentes. Una sabia decisión. Tras calcinar Álava y bañar de sangre sus campos, el ejército regresó a Córdoba sin bajas. Alfonso vio impotente esta campaña, pero es que no podía reaccionar. Su ejército no podía enfrentarse a los musulmanes en campo abierto, por ahora. Y tras esta exitosa expedición, el general andalusí Abd al-Malik recibió una nueva misión. Tomaría Gerona y eliminaría la incipiente marca hispánica que Carlomagno estaba creando en el lado sur de los Pirineos. Malik reunió un ejército impresionante, decenas de miles de guerreros, un gran contingente de caballería, gran cantidad de máquinas de guerra como catapultas, arietes, escalas o torres de asedio. Todo se reunió en Córdoba, y dada la señal, el ejército se puso en marcha dirección noreste. Podría parecer que son demasiadas tropas como para tomar una simple ciudad como Gerona, y en efecto lo son, pero es que Malik tenía una misión adicional: penetrar en territorio franco tras desarbolar la marca hispánica. El ejército moro llegó a Gerona y la arrasó hasta los cimientos. Destruyó las murallas con sus máquinas de asedio y las tropas musulmanas penetraron por las diversas brechas y arrasaron con todo. Quemaron lo que pudieron y robaron todos los tesoros con los que podían cargar. Una vez tomada la ciudad, los musulmanes pusieron rumbo al territorio franco, y mientras se encuentran en esta campaña, nosotros nos quedaremos en la península. Hisham decidió que era momento de lanzar otra campaña contra los asturianos. Usaría la táctica que había empleado antes contra Bermudo, una pinza. Entraría de nuevo por el este, y en vez de por el oeste del reino, iría directamente en dirección norte, pues no se contentaría con devastar Álava, Cantabria y Galicia, no. Esta vez iría por la capital, Oviedo. Cuando regresó el ejército de Malik, victorioso y con miles de esclavos francos, Hisham lanzó la campaña. En el año 794,
Malik se dirigió hacia el norte, mientras que el otro ejército, al mando de Abd al-Karim, su hermano, iría hacia el noreste. La infantería musulmana ya se conocía la ruta de sobra. Por el este no habrá nada diferente a anteriores expediciones, por lo que nos vamos a centrar en el ejército de Malik. Este alcanzó Astorga y desde ahí tomó la calzada de la Mesa, que le permitía evitar desfiladeros la mayor parte del recorrido. Cruzó la cordillera sin problemas, y su ejército se diseminó por los alrededores de Oviedo, mientras la fuerza principal puso sitio a la ciudad. ¿Y dónde estaban las necesarias huestes de Alfonso, que se suponía que sería el salvador del reino por tener la sangre de don Pelayo? Pues se encontraban escondidas. No podían enfrentarse a los moros en campo abierto, por lo que se debía contentar con estar al acecho de la fuerza enemiga, pero tampoco muy cerca, pues los musulmanes tenían una poderosa fuerza de caballería. Los musulmanes finalmente hicieron brecha en las defensas y entraron en tropel en la ciudad. Su misión: arrasar la capital asturiana. De nuevo, demostrar a los cristianos que no había lugar seguro para ellos en la península si no eran sometidos al Islam. Finalmente Malik decidió que ya no había nada más que incendiar, y tras saquear Oviedo y los alrededores, reunió al ejército e iniciaron la vuelta a casa. Alfonso vio que volvían por el mismo sitio, y conocedor del terreno, partió con sus mesnadas a toda prisa. Había un único punto en el camino de vuelta, en el que una emboscada podía salir bien. Debía intentarlo. Esta batalla lamentablemente está mal documentada, al menos del lado cristiano, por lo que voy a intentar recrearla como mejor pueda. No por el mero hecho de contaros una batalla, sino porque esta batalla marcaría un antes y un después en el reinado de Alfonso II, pues fue muy importante. El lugar sería este. La calzada de la Mesa discurría de esta forma, y en medio del camino esquivaba una pequeña montaña, un montículo grande. Claro, el camino se estrecha, y lo curioso es que al otro lado del camino hay una pequeña caída y un lodazal. El ejército asturiano se apostó en la cima de la montaña, tumbados y escondidos entre la vegetación, esperando la señal. El ejército musulmán, confiado, no llevaba avanzadilla ni nada. Marchaban en columna celebrando su reciente victoria contra los cristianos. Cuando los musulmanes se encontraban justo debajo de la montaña, Alfonso dio la orden. Una lluvia de flechas cayó sobre la columna mora. Flechas, piedras y jabalinas. Todo era útil para ser arrojado sobre los infieles y acabar con sus vidas. La infantería asturiana formó un precario muro de escudos delante de los arqueros a lo largo de toda la colina. Su misión no era cargar, por el momento, sino evitar que los musulmanes hiriesen a los arqueros. Otra partida de infantería asturiana corrió al camino y formó ahí un frente para evitar que los moros pudiesen huir hacia adelante. Tras las primeras decenas de bajas por los proyectiles, Malik ordenó a sus guerreros cargar colina arriba. La infantería asturiana no tuvo ningún problema en detener a los musulmanes, pues estos cargaban de forma desorganizada cuesta arriba, además de sorprendidos, y con la incertidumbre de no saber cuántos cristianos les atacaban. La vanguardia de la columna atacó a los cristianos que bloqueaban el camino, pero mientras combatían, eran asaeteados por los arqueros de la colina. La caballería musulmana se salió del camino por la derecha, para intentar escapar de la lluvia de proyectiles y rodear la colina para atacar por la espalda a los emboscadores. Pero puesto que no conocían el terreno, se vieron atrapados en el lodazal, sin posibilidad de moverse. Los jinetes veían impotentes cómo sus compañeros de a pie eran destrozados por los cristianos, pero además eran conscientes de que cuando la infantería cayese, ellos serían los siguientes. Malik alentaba a sus guerreros desde la retaguardia, pero una flecha asturiana voló directa hacia él y le perforó el pecho, tirándolo del caballo y acabando con su vida al instante. El ejército musulmán acababa de perder a su líder. Un ejército emboscado sufre duramente, física y moralmente. Pero si encima pierde a su general, el ejército inevitablemente se deshace. Y eso fue lo que pasó con los musulmanes. Al ver cómo su general moría, el miedo invadió a los infieles. La retaguardia mora dio la vuelta y corrió intentando escapar por donde habían venido. Alfonso II, al ver esto, lanzó a su caballería a perseguir a estos guerreros y evitar que regresasen a Asturias.
y pudiesen causar mayores problemas. El resto de la columna intentó escapar por la zona que estaba más cerca, el lodazal, pero ellos no sabían que era un lodazal. Echaron a correr por ahí, y por el peso de las armas y armaduras, vieron que les costaba horrores avanzar, pero ya no les quedaba alternativa. Tirando las armas, avanzaban paso a paso por el lodo. Los arqueros asturianos descendieron al camino y, posicionándose junto al lodazal, acribillaron a flechazos por la espalda a los indefensos musulmanes. Los que lograsen escapar, habiendo perdido los suministros, la fuerza y a sus compañeros, serían seguramente ejecutados por los campesinos de la zona, ávidos de sangre por la devastación a la que habían sido sometidos días antes. La batalla había sido un éxito y recibió el nombre de Batalla de Lutos o Batalla de los Lodos. El ejército invasor había sido vaporizado y su general ejecutado. Aunque parecía toda una victoria, hay que contar con que el ejército asturiano solo había podido vencer en una emboscada. En campo abierto, seguían siendo débiles frente al Emirato. Por otro lado, quedaba demostrado que un ejército enemigo podía acampar a sus anchas por el reino de Asturias y devastarlo todo. Alfonso vio la necesidad de establecer una red de puntos fortificados que hostigasen al enemigo y lo retrasasen. Aceleraría la construcción del castillo a orillas del Nalón para evitar nuevos ataques a Oviedo, y se plantearía la construcción de nuevas fortalezas por todo el reino. Alfonso regresó a Oviedo, donde comenzó la reconstrucción de la ciudad y de sus defensas. Nadie podía reprocharle nada, pues había vengado las injurias que los moros habían infligido a los cristianos. Hisham rabió con la noticia y aprendió de la derrota. Lanzaría una nueva campaña, aún más grande y aún más devastadora, para destruir al reino asturiano y capturar al mismísimo rey de Asturias, Alfonso II. Pero esto lo veremos en el siguiente vídeo. Año 794 de nuestra era. Tras la batalla del Lodo, Hisham comenzó inmediatamente los preparativos para una nueva campaña contra el reino cristiano. Estaba rabioso. Había logrado arrasar el sur de Francia. Había vencido a las fuerzas francas que se le habían opuesto, pero había sido derrotado por un puñado de cristianos en las montañas cántabras. Se había confiado y lo había pagado. No volvería a cometer el mismo error. Diseñó una nueva estrategia para atacar a los asturianos. Haría de nuevo una pinza sobre el reino enemigo, pero en vez de volver a arrasar Álava, que era un teatro de guerra secundario, decidió que lanzaría un ataque sobre Galicia y otro sobre Oviedo. De esta forma evitaría que los gallegos ayudasen al rey. En septiembre del año 795, Hisham dio inicio a la campaña. El hermano del difunto Malik, Karim, cruzaría las montañas directo a Oviedo con una fuerza de 10.000 jinetes, entre tropas ligeras y pesadas, mientras que la otra columna devastaría Galicia. He de decir que, en mi opinión, lanzar la campaña en septiembre es un error. Van a comenzar las lluvias otoñales. Los campos de los picos de Europa se van a embarrar y si tarda mucho, por cualquier razón, ya sea porque hay resistencia cristiana, porque hay mucho que saquear o por cualquier imprevisto, llegará el invierno y deberán volver al Emirato a través de las montañas nevadas. Pero bueno, el caso es que los ejércitos se pusieron en marcha, y Alfonso II también. El rey asturiano reunió a todos los guerreros del reino, y cuando el ejército estuvo listo para marchar en Oviedo, pusieron rumbo sur. Sí, abandonaron la seguridad de las montañas. ¿Por qué razón? No se sabe. Quizá estaba confiado por la victoria del año anterior, la de la batalla del Lodo, la cual te dejo por aquí arriba por si no la has visto. El ejército asturiano se posicionó en las Bavias, esperando al moro, que llegó a Astorga y entró sin resistencia. Recordemos que esta zona al norte del Duero, Astorga y León, había quedado despoblada por Alfonso I, y aunque puede ser una zona de influencia cristiana, es más bien tierra de nadie. Alfonso II ordenó a los cristianos de la zona que se fuesen a las montañas, y procuró que los pasos montañosos estuviesen despejados por si tenía que huir. Parecía que lo tenía todo calculado, pero bueno. El 18 de septiembre de ese mismo año, las tropas moras derrotaron al ejército cristiano y lo pusieron en fuga. De alguna forma, Alfonso II se dio cuenta de que él era el objetivo de los musulmanes, y con los supervivientes
huyó por el puerto de la Ventana, que tiene muchas gargantas y giros, ideal para escapar. Karim inmediatamente marchó con sus jinetes para dar caza al rey. Al ser todo tropas montadas y perseguir a un ejército mixto de tropas montadas y a pie, los moros lograron alcanzar a los cristianos. La idea de Alfonso II era reagruparse en Quirós y plantar de nuevo batalla, pero viendo que tenía al enemigo encima, tomó una dura decisión. Ordenó a Gadaxara, seguramente alguien muy cercano al rey, que cogiese a toda la caballería cristiana, unos 3000 jinetes, que se separasen del ejército y cargasen contra los moros. Alfonso decidió alejarse y a una distancia prudencial detenerse por si veía que ayudando a Gadaxara podían vencer a sus perseguidores. No fue así. La caballería cristiana cargó contra la musulmana, pero fue barrida. La enorme superioridad numérica de los moros era abrumadora y los asturianos fueron masacrados. Cuando Alfonso vio que la batalla se decantaba a favor del emirato, prosiguió con su huida, mientras Gadaxara daba su vida por el rey. ¿Os acordáis que en el capítulo anterior el rey había reforzado un castillo en el Nalón? Pues ahí es donde se dirigió con sus hombres, y ahí es donde fue sitiado por los musulmanes. Los moros comenzaron a atacar los muros, y cuando Alfonso vio que iban a penetrar en sus defensas, cogió a un puñado de hombres, les dio caballos y sin ser vistos escaparon del castillo. Los musulmanes tomaron el castillo y vieron que la presa se les había escapado. No importaba. Pasaron a cuchillo a los defensores y reanudaron la persecución. El rey asturiano se escondió ahora en Oviedo, la capital, que tenía las defensas parcialmente restauradas y una guarnición. Al día siguiente, la horda de jinetes moros llegó a la ciudad y la atacó sin perder tiempo. Penetraron las defensas, acabaron con los defensores que intentaban bloquear las calles, llegaron al Palacio Real y allí acabaron con la Guardia Real. ¡Sorpresa! Alfonso ya no se encontraba en el palacio. Resulta que el rey había vuelto a dar esquinazo a los musulmanes y había logrado escapar a las montañas, donde los infieles ya no le podrían seguir el rastro. Karim había derrotado al ejército asturiano, había tomado el castillo del Nalón, había saqueado Oviedo, pero había fracasado en su misión de capturar al rey, que era realmente la única misión que tenía. Por ende, al enterarse de la huida y saquear de nuevo Oviedo, puso rumbo sur para regresar a Córdoba. Lo dejaremos viajando y nos iremos a Galicia. ¿Recordáis que había dos columnas musulmanas, no? Una que fue a por Oviedo y la otra a por Galicia. Bien, pues esta columna, como las anteriores, logró penetrar las fronteras del reino e iniciar la devastación de la zona. De nuevo arrasaron los campos y pueblos, mataron cristianos y se hicieron con un gran botín. Pero entonces ocurrió algo. No se sabe dónde, ni en qué momento, ni quién. Pudieron ser gallegos, pudieron ser los supervivientes del ejército de Alfonso, no se sabe. El caso es que esta columna mora combatió contra una fuerza en Galicia y fue derrotada. El problema no es solo que fuese derrotada, sino que fue derrotada en territorio enemigo. Y claro, la huida del campo de batalla y posteriormente el reino de Asturias fue caótica y sangrienta. Los cristianos hostigaron constantemente a los musulmanes durante la huida, logrando acabar con la vida de miles de enemigos y capturar a otros tantos. El reino había sido salvado a un alto coste. Los supervivientes de la columna mora llegaron a Córdoba y Hisham, de nuevo, montó en cólera. Ninguna de las dos misiones había sido completada. Pero la cosa no quedaría ahí. Lo volvería a intentar. Ordenó la preparación de un nuevo ejército y fijó una nueva fecha, mayo del año 796. Sin embargo, la parca truncó sus planes. El 27 de abril del año 796, poco antes de la invasión, Hisham murió presumiblemente por causas naturales, por lo que parecía que la campaña contra los cristianos se cancelaba. Por su parte, Alfonso comprendió que no solo necesitaba una red de puntos defensivos, necesitaba aliados, pues el emirato era muy poderoso y su pequeño reino apenas podía levantar cabeza si cada año los moros llegaban y acababan con su gente y sus ciudades. Envió emisarios a Toulouse para reunirse con Ludovico Pío, hijo de Carlomagno, que se encargaba de los asuntos del sur del reino. Allí llegaron a un importante pacto.
el Imperio Carolingio y el Reino de Asturias trabajarían juntos para hacer frente al peligroso Emirato de Córdoba. Si los moros volvían a actuar, francos y asturianos coordinarían sus acciones para responder a la amenaza de la forma más eficiente posible. Ahora vamos a conocer otra faceta de la Reconquista. La llamaremos la Reconquista Civil, por ponerle un nombre. Pese a las matanzas, el Reino de Asturias está sobrepoblado, en parte por la decisión de Alfonso I de llevar a los cristianos al otro lado de las montañas durante el despoblamiento del Duero. Aquí arriba te dejo el enlace al vídeo por si no lo conoces. ¿Y cuál fue la solución a este sobrepoblamiento? Pues los campesinos, por voluntad propia, decidían cruzar las montañas y asentarse al otro lado, en los valles al norte del Duero, en las tierras de Valduria, tierras que en el año 800 serían llamadas por primera vez Castilla. Esto fue algo totalmente espontáneo, no dirigido por el rey, al menos al principio. Estos campesinos llegaban y construían sus granjas y casas, y se convertían en hombres libres propietarios de ese terreno. ¡Ojo! Eran propietarios. Repito, el terreno era de su propiedad, a diferencia de lo que ocurrirá en el resto de Europa o en la zona de la actual Cataluña, donde los nobles serán los propietarios y los campesinos están sometidos al noble. De hecho, en un futuro, el rey encargará a los nobles la protección de estos territorios, pero los campesinos, cuidado, tendrán el derecho a escoger qué señor quieren que los proteja. Este sistema se llama behetría. Este régimen feudal propio de España será la semilla de la hidalguía, que conoceremos mucho más adelante. Sí, de nuevo he usado el término España aunque no aplica, es algo anacrónico. La cuestión es que el régimen será propio del Reino de Asturias y de futuros reinos de la península, y para no nombrarlos a todos cada vez, pues permitidme esta pequeña licencia histórica. ¿No os recuerda algo este hecho? Caravanas de colonos que abandonan el territorio de su reino o estado y se van a tierra de nadie a buscar fortuna, y allí donde llegan y construyen sus casas y aran sus campos, ¿obtienen el derecho a la propiedad? Sí, esto es lo que vemos en las películas del oeste americano, las películas de vaqueros, pero ocurriendo 1000 años antes, en la Edad Media y en la península ibérica. Flipante, ¿eh? En fin, resulta que el heredero de Hisham no lo tendría fácil durante su reinado, pero eso lo conoceremos en el próximo vídeo. Año 796. Hisham había muerto y su heredero, Al-Hakam I, ascendió al poder, pero no fue nada fácil. ¿Por qué? Por la gran división que había en Al-Ándalus, en el Emirato de Córdoba. Esa idea de que el Al-Ándalus musulmán era una especie de paraíso en la tierra en el que todas las culturas y religiones vivían en completa armonía es un mito. Eso no ocurría en ningún lugar en esa época, ni aquí, ni en el Reino de Asturias, ni en Europa. Si os interesa que os cuente todas estas divisiones en el Emirato, dejádmelo en los comentarios y lo abordaré en un futuro. Ahora, como resumen, diré que hay varias divisiones sociales. La primera en función de la pertenencia a la minoría musulmana: árabes, bereberes, yemeníes, sirios, etc. La segunda es en función de la religión: si son musulmanes puros, si son cristianos conversos, si son cristianos y mantienen su fe. En función de la religión o la minoría, tenían unos derechos, privilegios, impuestos y obligaciones diferentes. La tercera división es en función de la autonomía, pues había territorios que pactaron la rendición con el califato omeya, a cambio de tener mayor o menor independencia bajo los nuevos señores, cuando a la invasión musulmana, la cual puedes conocer en el vídeo de aquí arriba. Consecuencia: rebeliones, rebeliones y más rebeliones, además de la necesidad de encontrar un ejército fiel del que poder fiarse. En fin, si os interesa, que yo creo que sí, porque es algo con bastante relevancia, me lo decís y hablaré sobre el tema. El caso es que tenemos a Alfonso II en su reino, observando todo lo que ocurría en el Emirato de Córdoba con verdadero estupor. Era un hombre muy inteligente y estaba dispuesto a aprovechar cada debilidad de sus vecinos para reforzar sus dominios. Este año no hubo campaña de invasión,
por lo que Alfonso aprovechó este momento de descanso para reforzar sus dominios, fortalecer Oviedo y entrenar a sus hombres. Su ejército comenzó un duro adiestramiento y sus números aumentaron. Se estaba preparando para poder evitar la humillación de que Oviedo volviese a ser saqueada por los moros. Al año siguiente, en el 797, Alfonso II envió una embajada a Carlomagno. No se sabe de qué hablaron, pero los emisarios regalaron trofeos de guerra arrebatados a los musulmanes al monarca carolingio, como muestra de buena fe. Mientras tanto, Alfonso seguía preparando a sus hombres. Sus espías le habían informado de lo mal que estaba el emirato, y Alfonso ya tenía algo en mente: un nombre, una ciudad, un objetivo: Lisboa. Habéis oído bien, Lisboa. Mirad en el mapa por un momento para que entendáis la magnitud del proyecto. Aquí está Oviedo, capital del reino de Asturias, y aquí está Lisboa. La mayor parte del camino se encuentra controlado por tropas musulmanas. 600 kilómetros en línea recta, 800 kilómetros siguiendo las calzadas. Unos 8 días de marcha. ¿Saldría bien? En el año 798, Alfonso reunió a todo su ejército, a los nobles del reino, y se prepararon para la mayor campaña que se había realizado en el reino de Asturias. Las cabalgatas de Alfonso I y Fruela se quedarán en nada en comparación con esta hazaña. Por cierto, puedes conocer las campañas de Alfonso I en el vídeo que te muestro en la parte superior de la pantalla. Y por qué no, te agradecería que te suscribieses si te está gustando el vídeo, y que consideres unirte a Patreon o a la comunidad de miembros del canal para apoyar económicamente el proyecto y acceder a contenido por anticipado y a contenido exclusivo como la serie de Julio César. Continúo. Alfonso I partió rumbo sur, dirección a Astorga, donde se encontraba el desierto del Duero. Una vez allí, puso rumbo oeste, por la calzada que unía la ciudad con Braga, en el norte del actual Portugal. Desde ahí, siguiendo antiguas calzadas romanas, comenzaron a descender paralelos al océano Atlántico. Aún quedaban casi 400 kilómetros para llegar, y ahora sí, estaban completamente expuestos a las fuerzas musulmanas. ¿Y por qué decidió llevar a cabo esta empresa? Seguramente porque el nivel de adiestramiento de sus hombres era muy alto, y su ejército suficientemente numeroso como para poder defenderse con garantías de una fuerza atacante, de forma que se viese confiado como para llegar a Lisboa sin morir en el intento. Otra pregunta: ¿arrasaron los cristianos con los pueblos por los que pasaban? No es descartable, pero podría ser que no. Y no porque fuesen hombres puros, de gran ética, que respetaban a los diferentes, sino porque su gran baza era la sorpresa, y no podían permitirse un retraso saqueando pueblos y matando musulmanes. El gran trofeo era Lisboa. Y en efecto, llegaron frente a Lisboa, y los sarracenos no daban crédito. Ante ellos se encontraba un ejército cristiano, un ejército que se suponía que debía estar agazapado defendiendo las montañas que había 600 kilómetros al norte, malviviendo y lamiéndose las heridas de tantas incursiones musulmanas. Pues ahí estaban. Los asturianos asaltaron la ciudad y barrieron a los defensores como un huracán. Era el momento de vengar el sufrimiento que los omeyas habían causado a Oviedo. Los cristianos se dedicaron a arrasar la ciudad, matar musulmanes, saquear, devastar. Eso sí, todo muy rápido. No había tiempo que perder. Una vez se quedaron a gusto, recogieron todo el botín y ese mismo día pusieron rumbo norte. De nuevo planteó lo mismo que antes. Puede ser que arrasasen pueblos y aldeas de camino, pero lo veo poco probable debido a que sus posibilidades de supervivencia recaían en su velocidad. De esta forma, llegaron a Oviedo como campeones, verdaderos héroes que habían vengado a los caídos. A su pueblo lo tenía ganado. Era momento de mejorar sus relaciones diplomáticas con la cristiandad. En otoño de este año, envió una nueva embajada a Carlomagno, con pruebas de que había saqueado Lisboa. Entre otros, le regalaron prisioneros musulmanes capturados durante el asalto. No me cansaré de repetirlo. Sed conscientes de lo que acaba de pasar, porque Carlomagno supo entenderlo al instante. Esos cristianos del norte de la península
Ya no eran un grupo de rebeldes, ahora eran un reino fuerte, capaz de llegar hasta el corazón del Emirato de Córdoba. Las relaciones entre el Imperio Carolingio y el Reino de Asturias crecieron muy intensamente. El comercio entre ambos pueblos floreció a través de Navarra, pero no solo comerciantes. Las relaciones hicieron que mercaderes, constructores, clérigos e incluso campesinos en busca de fortuna fuesen en una y otra dirección. Los asturianos conocieron nuevas formas de construcción, métodos para mejorar las defensas, en fin, entraron a formar parte de la cristiandad europea. Cuando Al-Hakam se enteró de lo que había ocurrido, no pudo contener la rabia. ¿Cómo era posible que un puñado de maleantes hubiesen saqueado una de las ciudades comerciales más importantes de su emirato? Pero no podía hacer mucho al respecto, porque tenía muchísimos frentes abiertos. Veamos. Mérida, Toledo y la capital, Córdoba, se rebelaron contra él. Las 3 rebeliones fueron sofocadas de forma bastante sangrienta. Podéis buscar información sobre la Jornada del Foso para ampliar este tema. Seguimos. Alfonso había saqueado Lisboa, y ahora el norte estalla. Zaragoza se alzó en armas contra el Emirato, liderada por Bahlul ibn Marsuk, el cual había conseguido alzar en armas también Huesca y Barbastro. Al-Hakam atacó los muros de Zaragoza, pero se veía rechazado una y otra vez, hasta que en uno de los asaltos pudo acabar con los rebeldes. Marzuk escapó más al norte, hasta Huesca, donde decidió defenderse con mayores posibilidades de éxito, pero fue traicionado y ejecutado por uno de sus oficiales. Nos quedamos en el norte, porque Navarra vivirá años convulsos. Pamplona. Aquí hay una pelea entre 2 familias. Unos eran mulavíes, que eran los Banu Qasi, y otros eran los Velasco, apoyados por los carolingios y mantenían su fe cristiana. Esta disputa, que parece pequeña entre 2 simples familias, será el germen de un futuro reino. ¿Sabéis cuál será? Dejadme en los comentarios vuestra opinión a ver si acertáis. Vayamos ahora a Jaca. Carlomagno decidió crear de una vez por todas una verdadera marca hispánica que defendiese su reino de los musulmanes. Ordenó a Aureolo la toma de Jaca. Dicho y hecho. Con la ayuda de la nobleza local, Aureolo tomó la ciudad y el territorio aledaño. Por otra parte, Carlomagno seguirá lanzando ataques. El monarca franco tomó Gerona y la zona de Vic, consolidando los condados de Urgel, Cerdaña y Osona. En esta ofensiva se hará famosa la persona de Borrell, originario de Carcasona. Este es nombrado conde de Osona, y veremos que combatirá en Barcelona y Tortosa. Caballeros, han nacido los condados catalanes. Fijaos cómo ha cambiado todo en apenas un puñado de años. A principios del año 796, los musulmanes tenían todo Al-Ándalus bien controlado gracias a las políticas de Hisham, que pese a mantener las diferencias sociales, lograba tener el emirato cohesionado. Habían saqueado Oviedo y casi ejecutado al mismísimo Alfonso II. Y ahora tenemos al reino de Asturias más fuerte que nunca. Mérida, Toledo y Córdoba se habían rebelado, Lisboa saqueada, Zaragoza se había rebelado, el noreste estaba ahora en poder de los francos, Jaca también era franca, Pamplona estaba inestable, y los asturianos y francos parecían llevarse mejor que nunca. Volviendo a los cristianos, Alfonso usó el botín de Lisboa para convertir Oviedo en una joya europea, en el referente del reino, una ciudad inexpugnable en la que los habitantes se sintiesen seguros y en la que la economía floreciese como las plantas en primavera. Sin embargo, Al-Hakam tenía que vengarse y cortar las relaciones entre carolingios y asturianos, pero esto lo veremos en el próximo vídeo. Año 801 después de Cristo. Al-Hakam, emir de Córdoba, acababa de sufrir una dura humillación. Había visto cómo las tropas asturianas habían recorrido 600 kilómetros dentro de sus dominios y habían saqueado la próspera ciudad de Lisboa, y tan pronto como habían llegado, habían regresado al otro lado de la cordillera cantábrica. Además, sus informadores le habían revelado que las relaciones entre Carlomagno y Alfonso II eran muy buenas, y que probablemente habían acordado unir fuerzas para derrotarlo. Veamos la situación del reino. Un rápido recuerdo del anterior vídeo.
el noreste peninsular está fatal. Hay rebeliones en la zona de los Pirineos, desde Pamplona hasta el Mediterráneo. De hecho, Carlomagno había logrado afianzar una pequeña marca hispánica. Esto significa que si los francos querían invadir su emirato, podrían cruzar los Pirineos sin resistencia. Por el lado navarro, el control musulmán había quedado casi inexistente, y esto lo aprovecharon los asturianos y los francos para poder conectar por tierra ambos reinos. Aquí es donde actuará Al-Hakam, cortando el nexo de unión entre los dos aliados. En el verano de este año, el emir nombró a su hermano, Muawiya, general de un poderoso ejército que debía recuperar el control absoluto de Navarra. Le dio plenos poderes para diseñar su propia estrategia, siempre y cuando lograse cumplir su misión. Muawiya partió de Córdoba hacia Toledo. Una vez allí, se reaprovisionó y partió hacia el este, hacia la ciudad de Zaragoza, que 2 décadas antes casi cayó en manos francas. Si quieres conocer este hecho y la batalla de Roncesvalles, aquí arriba te dejo el enlace al vídeo. Una vez en Zaragoza, se reaprovisionó de nuevo, puso en alerta a sus hombres y partió rumbo noroeste, siguiendo el curso del Ebro. Su primer objetivo sería devastar la llanura alavesa, pero cometió el mismo error que otros líderes musulmanes anteriores a él cometieron: subestimaron las capacidades del reino cristiano. Y es que en vez de tomar un rodeo que evitase desfiladeros, se metió por el camino de las Conchas de Arganzón, un camino repleto de gargantas. Y sobre estas se encontraban las fuerzas del rey Alfonso. Los cristianos emboscaron a los moros y lograron acabar con la mayoría de los infieles. Aquellos de entre los musulmanes que lograron escapar fueron perseguidos y ejecutados por la caballería asturiana. Al final, solo Muawiya logró escapar con un puñado de guerreros leales. El general regresó a toda prisa a Córdoba para entregar las noticias. Y serían unas noticias difíciles de dar, pues lo que iba a ser una venganza por el saqueo de Lisboa se convirtió en otra gran derrota. Finalmente el hombre llegó a la capital del emirato, dio las noticias y 62 días más tarde murió, parece ser, que de vergüenza y tristeza. 2 años más tarde, en el 803, parece ser que la situación de Pamplona y la zona de Navarra se apaciguó y volvió a estar controlada por el emir, de forma que el enlace terrestre entre francos y asturianos se había cortado. Era necesario que Al-Hakam afianzase su dominio ahí y abriese una cuña hacia el interior de Asturias por el este, para ensanchar esta brecha. ¿Os acordáis de Al-Karim? Pues el emir lo puso al mando de un nuevo ejército y lo envió con estas órdenes: penetrar por el este del reino de Asturias desde Navarra y ensanchar el espacio entre el imperio carolingio y el reino de Asturias, a la par que saquearían todo a su paso. Al-Karim y sus mesnadas partieron y no se sabe más. Desaparecen de la historia de repente, tal y como sucedió, por ejemplo, con la 9ª Legión. No se sabe ni dónde lucharon, ni los pueblos por los que pasaron. Simplemente se deja de nombrar esta expedición. Lo más probable, como ya sucedía con Roma y con los visigodos, y al fin y al cabo a lo largo de toda la historia, es que se intente borrar esta campaña por ser un fracaso rotundo. Otra explicación no le veo. De forma que podemos presuponer que el ejército moro y el propio Karim murieron guerreando en el norte. ¿A manos de Alfonso? Os aseguro que no. Ahora en un momento lo veremos. El caso es que era otra derrota más. Ya llevan 3 seguidas los musulmanes en nada de tiempo. 2 años más tarde, en el 805 después de Cristo, le llegó el turno a Uthman, también una vieja gloria del emirato. Recordad que fue quien derrotó a Bermudo, propiciando que éste abdicase en favor de Alfonso II. El recuerdo que tenía Uthman de los asturianos era que eran un pueblo que apenas podía oponer resistencia, por lo que decidió ir directamente a por los cristianos sin rodeos, como años atrás habían hecho de forma exitosa los musulmanes. Pues esta vez no. Uthman se dirigió al norte y comenzó a remontar el curso del Pisuerga. Al norte de Palencia, las huestes cristianas, probablemente lideradas ahora sí por Alfonso II, le salieron al paso y ofrecieron batalla. Ambas fuerzas se enfrentaron y los infieles
volvieron a ser derrotados sin paliativos. De nuevo, el propio general Uthman murió combatiendo en batalla. Estas expediciones se conocen como aceifas y consisten básicamente en saquear el territorio cristiano, matar a todos los católicos y regresar, aunque también podían apoderarse de alguna ciudad fronteriza. ¿Y esto solo lo hacían los moros? Para nada. Alfonso II había decidido que debía pagarles con la misma moneda y lanzaba ataques de saqueo por toda la frontera de su reino. Pero no solo por la frontera. Al igual que los musulmanes tenían pretensiones de saquear más al interior del reino cristiano, los asturianos querían hacer lo mismo con el emirato. Y teniendo el recuerdo del saqueo de Lisboa, Alfonso II llevó sus saqueos hasta nada menos que el río Tajo. ¿Os acordáis que Alfonso I lanzó ataques hasta el Duero y creó el desierto del Duero? Pues esto es algo similar, pero sin despoblar la zona. ¿Y os acordáis que he dicho hace nada que en la expedición mora del año 803, seguro que Alfonso no lideraba a sus hombres? Vale, pues es que resulta que en el año 801 u 802 hubo un golpe de estado en el reino de Asturias. Pero fue un golpe bastante raro, pues no está prácticamente nada documentado. Ni siquiera se menciona quién fue el golpista. Y es que parece ser que este ni siquiera asumió el título de rey. Es como si fuese un golpe de estado de alguien de la corte, vinculado a una familia noble e importante, pero que reconocía la legitimidad de Alfonso II para gobernar el reino de Asturias. Es posible que fuese una parte que rechazaba el acercamiento del monarca a Carlomagno, o que estaba cansado de guerrear al Islam, o meramente habían sido sobornados por Al-Hakam para dar el golpe, y que el emirato pudiese hacerse con el norte. No se sabe. Alfonso II se sabe que fue encerrado en el monasterio de Ablaña, y allí estuvo 2 o 3 años, hasta que tuvo lugar una escena propia de la leyenda del rey Arturo. Resulta que un grupo de la guardia personal del rey se armó hasta los dientes y partieron de Oviedo dirección a Ablaña. A la cabeza de este contingente estaba un hispanogodo de la nobleza que tenía gran poder militar en el reino. Su nombre era Teudano y encabezaba a los fideles regis, es decir, los fieles al rey, que podríamos asemejarlo a los caballeros del monarca. Pues estos llegaron, acabaron con los guardias que impedían a Alfonso abandonar su prisión, rompieron los candados y liberaron al rey. Es probable que a la vuelta a la corte aún hubiese oposición contra su vuelta, pero los caballeros acabaron con ellos y devolvieron al rey a su trono. Vamos a hacer una pausa en el relato militar y vamos a ver la reconquista civil, la que estaba encabezada por los colonos. Resulta que este afluente de colonos, esta inmigración cristiana a tierras musulmanas, se está fortaleciendo con el paso de los años. El valle de Mena se va poblando, ya aparecen los núcleos de Hoz de Mena y Ordejón de Mena, y más tarde nacerá el enclave de Espinosa de los Monteros. Pensad que toda esta zona era continuamente atacada por los musulmanes, por lo que se requería mucho valor, o se debía tener mucha confianza en las fuerzas asturianas como para dejarlo todo atrás e ir a esa zona para iniciar una nueva vida. Todo esto se va poblando con el paso de los años y ya no son las tribus vasconas iniciales, separadas entre sí y sin mucha relación con el reino de Asturias. Ahora son asturianos, sin importar su origen, los que están repoblando el territorio. Tendrá gran importancia la villa de Valpuesta, que recibirá unos, digamos, fueros, unos derechos que adquiría en las tierras que la rodean. Y una parte vertebradora de toda esta colonización serán los monasterios. Y hablando de monasterios, en el año 813 ocurrirá algo que conmocionará a toda la cristiandad. Damas y caballeros, se acaba de descubrir la tumba de Santiago. Recordemos que Santiago era uno de los 12 apóstoles de Jesús y había predicado en Hispania. Posteriormente murió en Jerusalén y sus restos fueron devueltos a Hispania para ser enterrados. Esto podemos cogerlo un poco con pinzas, pero yo os cuento lo que ocurrió en la época del descubrimiento y lo que se pensaba. Claro, si Santiago era apóstol de Jesús y predicó en Hispania,
Estamos hablando de la primera persona que trató de evangelizar la península. Por tanto, si su cuerpo estaba enterrado en el reino de Asturias, los asturianos no tenían solo una tierra que recuperar. Esto si consideramos, como parcialmente hacía Alfonso II, de que eran los herederos del reino visigodo, sino que además tenían la legitimidad de volver a evangelizar la península. Podríamos decir que el reino de Asturias se podía identificar en esa época también como el reino que debía devolver Hispania al catolicismo. El descubrimiento corrió como la pólvora. La noticia pronto llegó a la corte de Oviedo, de aquí voló a Carlomagno y pronto llegó a Roma. El Papa León III no tardaría en confirmar el descubrimiento y avalarlo como real. Alfonso, al enterarse de la noticia, fue raudo a donde se encontraba la tumba, convirtiéndose en el primer peregrino de Santiago. Sobre su tumba ordenó la construcción de una iglesia, al menos la primera de ellas. ¿Y cómo se lo tomó Europa? Pues con mucho furor. La noticia de que los restos del apóstol Santiago habían sido descubiertas en el Finisterre, es decir, en las tierras del fin del mundo, aún añadían más epicidad al relato. Pronto comenzaron las peregrinaciones. Y pensad algo, poneos en situación. Eres un cristiano de principios del siglo IX. Has oído que en el fin del mundo conocido ha aparecido la tumba de un apóstol que llevaba 800 años en paradero desconocido, en una tierra constantemente asaltada por los musulmanes, por lo que sus restos peligran. ¿Qué harías? Pues junto a estas peregrinaciones comenzará un flujo de dinero desde toda la cristiandad hacia el reino de Asturias, ya sea como donativos para la iglesia asturiana o simplemente por el gasto de los peregrinos y el crecimiento del comercio en torno al Camino de Santiago. Además, llegarán voluntarios que se ofrezcan a defender el reino. Pero, como para esto aún queda tiempo, lo veremos en otro vídeo. En anteriores vídeos he comentado cómo los francos comenzaron a crear la marca hispánica, así como las disputas internas que había en la ciudad de Pamplona, que ahora serán de gran importancia. Y considera suscribirte al canal y hacerte miembro para apoyar económicamente este proyecto si te gusta mi trabajo. Continúo. Prácticamente solo quedan Pamplona y sus alrededores en la zona de los Pirineos en manos omeyas. El resto de la cordillera ya está en manos francas, que es lo que se conoce como marca hispánica. En el año 812, Ludovico Pío, o si lo traducimos, Luis el Piadoso, último hijo vivo de Carlomagno y por ende heredero del imperio, decidió acabar de formar la marca hispánica. Pero antes, vamos a ver cómo estaba la situación en Pamplona. Hay dos grandes familias que se disputan el poder: los Velasco, aliados de los francos, y los Íñigo, aliados de los musulmanes. Ninguna de las dos familias lograba hacerse con el control total de la región, y claro, Al-Hakam por un lado y Ludovico por otro estaban atentos a cómo se desarrollaban estas disputas. Ludovico cruzó con sus tropas los Pirineos, y sin necesidad de combatir, con mera intimidación, logró el poder para los Velasco, de forma que ahora sí, toda la cordillera pirenaica estaba aliada con los francos. Yo he puesto la bandera de los francos, pero tampoco es que Ludovico gobernase estas ciudades de forma directa. Digamos simplemente que dependían de los francos, pero aún no eran reinos. Al-Hakam no podía permitir esto. Si todo el norte era cristiano, podrían apoyarse mutuamente para atacar su emirato. Decidió comenzar a preparar una campaña que atacase la zona de la actual Navarra, para, como en el anterior vídeo, romper la unión entre francos y asturianos. Mientras preparaba esta campaña, Alfonso II fortalecía y enriquecía el reino de Asturias. Esta paz, que de forma indirecta los francos le estaban regalando gracias a tener entretenidos a los musulmanes, le permitieron seguir profesionalizando su ejército y construir grandes edificios en Oviedo. Finalmente, en el año 816, Al-Hakam ordenó a Karim, veterano general que hemos visto en acción varias veces en el canal, que liderase un poderoso ejército hacia el norte. No hacia Oviedo como antaño,
Esos tiempos en los que podían saquear directamente la capital asturiana parecían haber finalizado, al menos por el momento. El objetivo sería Navarra. Las tropas musulmanas marcharon dirección norte y el 25 de mayo del año 816, junto al río Orón, se encontraron con las tropas cristianas. Aquí se encontraba Velasco, el gobernador de Pamplona aliado de los francos, Sancho, el mejor caballero de Pamplona según las fuentes moras, y probablemente el propio Alfonso II. Entre ambos ejércitos se encontraba el río Orón, que va desde el desfiladero de Pancorbo hasta Miranda del Ebro, por lo que esta batalla se conoce como la batalla del río Orón o la batalla de Pancorbo. El mapa de la batalla podría ser algo tal que así, pero tampoco os lo toméis de forma literal, pues es una recreación en base a lo que narran las crónicas musulmanas. Como veis, tras las posiciones cristianas hay grandes laderas escarpadas. Como veremos a lo largo de la batalla, no es la posición ideal, pues si el ejército cristiano es derrotado, ¿cómo huye? Bueno, comencemos con la batalla. Ese día ningún bando movió un dedo, pero al alba del día siguiente, el extomoro movió ficha. Karim ordenó un ataque general por los vados del río. Debía romper el frente cristiano y abrir el camino hasta Pamplona. Al ver el movimiento de los omeyas, los cristianos fueron corriendo hasta los vados y se prepararon para defenderlos. Al final, el cruce de un río podríamos decir que es similar a saltar una muralla. Solo puedes atacar por puntos concretos y ahí es donde el defensor concentrará sus fuerzas. Los arqueros cristianos formaron rápidamente y comenzaron a abrir fuego sobre el vado. Los guerreros musulmanes comenzaron a caer asaeteados por los proyectiles, pero armados de valor siguieron avanzando y finalmente impactaron contra los escudos asturianos. Los arqueros musulmanes no podían disparar sobre la infantería cristiana, pues se arriesgaban a provocar fuego amigo, y tampoco tenían a los arqueros cristianos a su alcance, por lo que no podían apoyar a sus compañeros. Los arqueros cristianos, por su parte, podían disparar al vado, donde los musulmanes esperaban su turno para chocar contra la infantería cristiana. El combate cuerpo a cuerpo se prolongó durante horas, hasta que Al-Karim ordenó la retirada. Había perdido demasiados hombres, y no parecía que fuese a romper el frente cristiano. Las tropas moras se alejaron de la infantería cristiana, dieron media vuelta y volvieron al trote en dirección a sus posiciones. Pero entonces, los mandos cristianos ordenaron que el ejército pasase a la ofensiva. Si lograban explotar esa pequeña derrota musulmana y perseguirlos ahora que se retiraban a su campamento, quizá lograrían que esa retirada ordenada se convirtiese en un sálvese quien pueda. Las tropas cristianas cruzaron el vado a toda prisa en persecución de los infieles, pero puesto que la retirada era ordenada, Al-Karim pudo organizar su defensa. Hizo formar a sus hombres en un frente sólido y resistieron el impacto cristiano. Las tropas cristianas no esperaban encontrarse con esta resistencia, pero pese a ello, siguieron luchando y presionando. Sin embargo, de pronto los musulmanes dejaron de retroceder y el combate se estancó. Los mandos cristianos no sabían si enviar a toda la reserva, arqueros incluidos, a presionar a los musulmanes y arriesgarse a ser derrotados, o mantener la reserva en su lado del río por si la cosa se torcía. Y en efecto, la infantería cristiana comenzó a retroceder. Los musulmanes empezaron a ganar terreno y fue el momento de los cristianos de retirarse. La retirada fue menos ordenada que la musulmana, y gracias a la reserva cristiana, la huida no se convertiría en una carnicería. Pero los musulmanes se lanzaron al asalto por segunda vez en el día. Cruzaron el paso y se abalanzaron sobre la reserva cristiana. Estos no podían resistir el empuje de todo el ejército omeya y comenzaron a retroceder. Los mandos cristianos se temieron lo peor. De pronto la línea de defensa cristiana se rompió y todo el ejército cristiano se vio obligado a retroceder. ¿Pero retroceder? ¿A dónde? No había más que una colina escarpada a sus espaldas, y el ejército cristiano comenzó a apelotonarse frente a los barrancos. Al-Karim se vio vencedor y mandó a su ejército a acabar con los cristianos,
Los musulmanes habían rodeado a los cristianos y los estaban aplastando contra las montañas. Los cristianos se defendían como podían, pero no tenían espacio para maniobrar. La moral navarro-asturiana estaba por los suelos, pero estaban luchando por su propia supervivencia. No podían rendirse, pues después de las matanzas que habían causado a los infieles en los últimos años, no encontrarían su perdón. Algunos cristianos, gran parte de ellos arqueros, que eran los más cercanos a las laderas, comenzaron a escalar estas colinas. En un principio solo era una forma de escapar de la matanza, pero de alguna forma fueron plantándose sobre la colina y en la ladera, y comenzaron a abrir fuego sobre los musulmanes. Ya fuesen flechas, jabalinas o piedras, cualquier cosa que pudiese matar era arrojada sobre el enemigo. Las tropas musulmanas, al verse atacadas desde arriba, probablemente pensaron que eran refuerzos cristianos y comenzaron a retirarse. Las tropas sarracenas volvieron a su orilla y los cristianos pudieron reagruparse en la suya. Habían evitado la derrota por los pelos. Después de largas horas de lucha y de centenares y miles de muertos y heridos por ambos bandos, estaban de nuevo donde empezaron, cada uno en su lado del río. Durante los siguientes días, ningún bando quiso tomar la iniciativa para evitar sufrir cuantiosas bajas. En su lugar, comenzaron la construcción de defensas. Fosos, estacas y empalizadas a ambos lados del río protegerían a los ejércitos. Los días pasaban y solo partidas de escaramuzadores peleaban entre sí. Se disparaban algunas flechas, morían 1 o 2 hombres y se retiraban. Nada grave. Era un momento de tensión, casi una batalla de desgaste a ver quién se quedaba sin suministros o quién perdía la paciencia y se lanzaba al ataque. 13 días después comenzó a llover. Fue algo torrencial. El río multiplicó su caudal y el agua lo anegó todo. Los fosos inundados y desmoronados, las empalizadas debilitadas y las 2 orillas totalmente embarradas. Un completo lodazal. Lo cual me recuerda a la batalla de los lodos, que te dejo por aquí arriba. El 2 de junio los musulmanes finalmente se retiraron. ¿Era esto una victoria cristiana? Si lo consideramos victoria, sería una victoria pírrica. Yo más bien diría que fue un empate, tablas. Los dos bandos vieron que continuar la batalla no cambiaría nada. Lo que sí que habían logrado los cristianos era una victoria estratégica. La gran ofensiva musulmana que recuperaría Pamplona había fracasado. ¿Y esto garantizaría el poder franco en el norte? Pues no. Resulta que Ludovico Pío, ya convertido en emperador, decidió que su imperio requería a sus tropas y su dinero en otra parte, que el sur no importaba mucho, por lo que dejaría de apoyar de forma tan activa la marca hispánica. Entre otros, dejaría de apoyar a los Velasco en Pamplona. ¿Y recordáis quiénes eran los opositores a los Velasco? Los Íñigo. Vamos, que después de esta batalla en la que hubo tantas bajas, que duró tanto tiempo, y que tenía como objetivo garantizar que Pamplona siguiese siendo aliada de los francos, y se mantuviese abierta la conexión terrestre entre el Reino de Asturias y el Imperio Carolingio, no había servido para nada. Y yo os pregunto, ¿creéis que Alfonso II tendría que haber apoyado de forma enérgica a los Velasco para que se aliasen con él una vez que los francos los abandonaron? Al fin y al cabo, habían combatido juntos en la batalla del río Orón, y quizás sería una forma de demostrar a Europa, y en concreto al Emirato, que eran capaces de influir fuera de su reino. Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Y por ahora, finalizo aquí el vídeo, pero preparaos porque en los próximos tiempos vamos a conocer una aventura digna de la Ilíada, protagonizada por un grupo de cordobeses.